Hola gente, bienvenidos a No Sabemos Nada, de donde tenemos el conocimiento aproximado de muchas cosas. Yo soy Álvaro y les doy la bienvenida a este recap del tercer capítulo de Legión. Antes de comenzar, quiero agradecerles mucho porque este es el primer video oficialmente en el que estoy anunciando que sobrepasamos los 1000 suscriptores. Muchas gracias a todos ustedes, gracias a todos los que han llegado últimamente, gracias a todos los que llevan mucho tiempo aquí, gracias a todos los que me han estado apoyando. Dentro de poco vamos a hacer, pues ya vamos a hacer un video oficialmente para celebrar los primeros 1000 suscriptores de este canal, y voy a hacer un anuncio sobre un concurso que va a haber en donde van a poder participar todos, también las personas que están a nivel internacional. Entonces estoy muy emocionado por eso, pero aquí nos compete Legión, tercer capítulo. Qué buen capítulo. Me encantó este capítulo, el tono en general, todo lo que pasó, la información nueva que nos dieron. Creo que es el mejor capítulo que he visto de esta serie. O sea, de los tres que han dado, el primero estaba en primer lugar, el segundo me gustó, pero no tanto como el primero. Este lo sobrepasa a los dos. O sea, para mí el terror y el suspenso y como todas esas cosas siniestras tienen como un lugar muy especial dentro de mi corazón, y como en especial en la televisión, porque era como con lo que yo tenía mucho contacto cuando era chico. Recuerdo ver muchas series de este tipo. Mi papá me hacía ver Freddy Krueger, me hacía ver Cuentos de la Cripta, como todas estas cosas que ahorita viéndolas en perspectiva no son tan asustadoras, pero en esa época cuando era muy niño me asustaban mucho y eran unas experiencias geniales. Luego empecé a ver los archivos X, y los archivos X también tenían cosas súper intimidantes, súper siniestras, cosas que de verdad me inquietaban muchísimo y eso me gustaba. Entonces creo que eso es lo que hizo que este capítulo me gustara sobre todo, y es como el tono siniestro y el tono casi de terror que tiene en general, porque estamos hablando de miedos específicos de David. Estamos entrando cada vez más en la psique de David y cómo esta psique se está viendo afectada, y cómo lo que yo teorizo y estoy cada vez más seguro. Si no han visto el recap del capítulo pasado, obviamente les recomiendo que vayan a verlo, en donde hablo de la teoría. Y pues yo creo que sabiendo de dónde viene Legión, de dónde viene el concepto y de dónde viene todo esto, desde los cómics estamos hablando de múltiples personalidades. Entonces, como estas nuevas personalidades, o no nuevas, sino como estas personalidades se están logrando manifestar de maneras diferentes ahora que David no está controlado por unos medicamentos que alteran la química de su cerebro, o que no permitían que ellos se desarrollaran de una manera diferente o una manera más poderosa, que ahora sí lo están haciendo, porque David mismo también se está volviendo mucho más poderoso, está empezando a entender sus habilidades, está empezando a entender qué es lo que está pasando, qué es lo que ha estado pasando toda su vida. Entonces como que estas personalidades o estas instancias de su mente también están cambiando mucho, pero me estoy adelantando. Entonces, como siempre, vamos a ir hablando. Aquí está mi cuadernito con todas mis notas sobre todos los capítulos de las series que veo, para que no se me olvide nada importante. Entonces, digamos que tenemos como dos partes bien importantes acá. Y es, bueno, casi tres, pero digamos que son dos porque igual todas están muy conectadas, ¿no? Entonces tenemos la parte de la relación de David con Sidney y cómo eso sigue evolucionando. Que esa es una relación que yo dije, me parece como súper interesante, me parece como súper tierna, como enternecedora de una manera u otra, como el hecho de que no puedan tocarse, y me recuerda mucho a una serie que había, que lamentablemente fue bastante corta, creo que solamente tuvo como 2 temporadas, que era Pushing Daisies. Pushing Daisies era una serie genial, esa serie a mí me gustaba mucho. Si no están muy familiarizados con lo que era Pushing Daisies, era un tipo que tenía la habilidad de revivir a los muertos tocándolos, pero si los volvía a tocar, esa persona o esa criatura que él había revivido moría. Entonces él empieza a utilizar sus poderes como para ayudar a un detective, y en medio de todo eso toca a su primer amor, a la niña de la que él estaba enamorado cuando era muy chiquito, y la revive y decide dejarla viva, pero ellos están enamorados pero no pueden tocarse. Entonces es como un tema recurrente y una cosa recurrente a lo largo de toda la serie, y él no puede tocar, digamos, también a su perro. Su perro se murió, él lo revive y él no puede tocar a su perro tampoco. Entonces es como eso, no sé, me parece como súper interesante
el nivel en el que se da el romance entre ellos dos y vemos que se están conociendo cada vez más y están teniendo conversaciones mucho más directas. Entonces, a lo largo de esas conversaciones podemos ver como también otras cosas que no se nos habían presentado de ellos, y digamos que aquí nos hacen un énfasis más claro en la personalidad de Sydney o en las experiencias de Sydney, ¿no? Obviamente no nos dicen nada específico, pero nos hablan de cosas que pasaron con ella, y de cómo eso entra a relacionarse con David. Entonces tenemos, bueno, ya que ya hablé de esa conversación, que es como uno de los puntos más importantes, que es la conversación en la que ellos están hablando como de ese instante en el que ellos cambiaron de cuerpo, esas horas en las que cambiaron de cuerpo y cómo fue experimentar. Entonces David habla mucho y hace mucho énfasis como en el contacto, en poder haberla sentido a ella por primera vez y sentir el tacto de ella, aunque fuera él en el cuerpo de ella, como tocándose a sí mismo de una manera u otra. Cómo fue esa exploración, o sea, como... Y hay algo que nos deja ver mucho de lo que es David, y es como esa especie de respeto que quiso tenerle al cuerpo de ella. Sí, obviamente tocó ciertas partes, hizo ciertas cosas, como una investigación que, pues no sé, parecería como temprana y que en cierto punto fue un poco natural de cierta manera, pero él no fue más allá, y digamos que, no sé, es también un... O sea, se va por la tangente, pero generalmente pues, nos salimos por la tangente en este tipo de programas, pero pues tiene que ver con muchas cosas ahorita como de la situación que se está viviendo con respecto a la imagen, a los derechos, al trato con respecto a la mujer, y digamos que es algo de lo que he estado hablando yo con gente del trabajo. Entonces digamos que hay tipos que lo primero que harían sería como tocar todo, investigar todo, como aprovechar que están dentro del cuerpo de una mujer de una manera u otra, pero como que David hizo, o sea, como que sació una curiosidad muy básica, y después de eso ya no hizo nada más, se hizo como énfasis en eso, como que él respetó el cuerpo de ella. Entonces nos da eso paso a entender un poco más sobre la visión que tiene ella con respecto a sus poderes, Sydney. Entonces dice que igual, pues, o sea, básicamente como que es solo un cuerpo, como que en realidad ni siquiera es solamente su cuerpo, que ella ha sido una mujer obesa, que ha sido un hombre viejo, que ha sido una niña de 5 años, que ha sido todo eso. Entonces que el énfasis para ella no está en la corporalidad, en lo que es el cuerpo, y digamos que es algo bastante, no sé, lógico, dado que ella no puede tener contacto con otros realmente. Entonces creo que esa parte de las relaciones en cuanto a lo que tiene que ver con el contacto físico, la corporalidad y todo eso se va a un segundo, tercer, cuarto, quinto plano, o sea, se va a lo último. Obviamente eso es lo que ella quiere creer, pero también hemos visto que se ve muy afectada por el hecho de no poder tocar a otros, por el hecho de no poder tener contacto, y aquí vimos una instancia en la que ella vio a David teniendo sexo con su exnovia, y le afectó mucho por ese momento que estuvieron ahí. Entonces como que, o sea, sí, ella trata de disminuir la importancia que tiene para ella como toda esta necesidad por contacto físico de una manera u otra, argumentando que en realidad lo que es importante es como el alma. O sea, que hay muchas preguntas, perdón, muchas personas se preguntan sobre la existencia del alma, que si solamente somos un cuerpo o si también somos algo que hay más allá, y que ella tiene una respuesta, ella cree que tiene una respuesta contundente, que sí hay un alma, sí hay un espíritu, porque a pesar de que ella ha estado en muchos cuerpos, siempre ha seguido siendo ella. O sea, como que hay una esencia básica dentro de cada persona que es lo que la hace ser lo que es. Y digamos que yo creo que esa visión del mundo, esa visión específica con respecto a las personas, con respecto a la esencia misma de las personas, se va a ver cuestionada y empieza a verse cuestionada con David, con las diferentes personalidades, las diferentes manifestaciones mentales que hay en David, y que ahora también la están afectando a ella de una manera u otra. Vimos que esa conexión que se estableció entre ellos cuando cambiaron cuerpos hace que ella pueda tener acceso a partes de la mente de David que ni Melanie ni Tonomi pueden tener, porque no tuvieron esa conexión con él. Entonces es como si se hubiera creado una conexión
psíquica que permite que ella vea cosas que solamente puede ver David cuando están en ese espacio mental, aunque también hemos visto que ha empezado como también a afectar de pronto un poco la psique de ella, porque hay un momento en el que ella como que tiene un sueño de las cosas que estaban dentro de la mente de David. O es lo que nos hacen creer por el tipo de edición que se maneja. Pero entonces vemos que, bueno, ellos tienen como esa conversación y obviamente seguimos con el concepto de un romance mental, de un amor desde el lado más lógico, sentimental, emocional, no físico, que como digo me parece como algo súper interesante, como un concepto súper interesante. Eh, entonces, por el otro lado, la segunda parte importante que luego se empieza a interconectar con eso, porque esa escena de la conversación de ellos es muy aislada después de que hay un proceso inicial en el trabajo de la memoria que siguen haciendo ellos con Melanie y con Tonomi. Entonces Melanie está hablando de que tienen que saltarse pasos, o sea que generalmente el proceso que se da con ellos es un proceso en el que tratan de ir suceso a suceso desde el más temprano hasta el más reciente, estudiando cuáles son las cosas que provocaron los problemas que tuvieron ellos, las cosas que hacen que se descontrolen, las cosas que hacen que pierdan el control estos mutantes, que manifiesten sus poderes, como tratar de encontrar cuáles fueron los síntomas, cuáles fueron las causas que generaron esas consecuencias de que ellos explotaran sus poderes, de que ellos manifestaran sus poderes. Y como vemos generalmente es una cosa recurrente en todos los medios en los que hablamos de poderes, de habilidades sobrenaturales o incluso de habilidades físicas de una persona normal, y es que estas habilidades, estas cosas que van más allá de las pues o sea de las instancias normales y cotidianas, siempre se dan por presiones extremas, siempre se dan por momentos de vulnerabilidad emocional, siempre se dan por momentos en los que las personas de pronto se sienten en riesgo, se sienten acorraladas, que se les es como específicamente lo que nos están hablando aquí de David, o sea, como si él en los momentos en los que se siente más inseguro, que siente que todo está en su contra, que todo va a irse para abajo, son los momentos en los que sus poderes empiezan a, a revelarse, empiezan a salir, a manifestarse, y vemos que también tiene que ver mucho con el miedo de él. Pero entonces Melanie dice que ese proceso con David no está funcionando, que hay cosas que están sucediendo dentro de la mente de David que no permiten que se siga ese proceso natural, entonces que van a tener que saltarse pasos, van a tener que ir específicamente a las memorias más traumáticas, a los momentos más claves en los que las circunstancias hicieron que David definitivamente perdiera todo el control y sus poderes se manifestaran. Entonces volvemos a la parte del psiquiatra, volvemos a la parte de la ruptura con su exnovia, volvemos a la parte en la que él se estaba drogando con su amiga, que fue lo que causó la ruptura con su exnovia y que después causó el incidente en la cocina que hemos visto. Pero entonces nos empezamos a dar cuenta de que hay instancias de la mente de David que no, a las que ni siquiera él puede tener acceso, y por lo tanto Tonomi tampoco puede tener acceso, no los puede guiar allá. Entonces ahí es que empezamos a ver cómo este desarrollo de las habilidades de él, como despertar, esta libertad mental que él está sintiendo en este momento, porque se está dando cuenta de que de pronto él no estaba loco, aunque sigue dudando de su cordura, sigue dudando de su estabilidad mental como tal, y es bastante lógico, pero como darse cuenta de que en realidad las cosas que pasaban alrededor de él no tenían que ver con visiones, no tenían que ver con nada, sino con una habilidad natural de él que él no podía manejar, pues toda esa libertad también le ha dado libertad de desarrollo a esas otras partes, específicamente las partes malas. Entonces tenemos que ya se nos había presentado al hombre de los ojos amarillos, se nos había presentado también como a la nueva, entre comillas, personalidad de su amiga, que después de que ella murió, que no sé si, bueno, no sé si la integró, si simplemente
le asignó esa imagen o esa nueva personalidad, se asignó esa misma imagen a sí misma. Eh, y ahora nos introducen a otro que es el niño furioso, que ya nos habían hablado de él y ya nos habían mostrado como ese libro todo siniestro que leía el papá de él, en donde él vete a la cama le dice a la mamá y el niño furioso no quiere ir a la cama, entonces le corta la cabeza y el niño furioso la cara del niño furioso se pone rojo y como todo esto que es una imagen que genera un miedo muy fundamental en David cuando era niño, porque era un niño muy chiquito y sí. Creo que si me hubieran leído eso yo también tendría serios problemas mentales en este momento porque es un cuento súper siniestro o es una historia súper siniestra que en realidad no tengo ni idea por qué tipo de padre le leería esa historia a sus hijos así de esa manera. Porque igual hay muchos cuentos de hadas que se nos introdujeron a nosotros en cierta manera cuando fueron reescritos, no sé, por los hermanos Grimm o por otras personas o cuando Disney hizo las reinterpretaciones de todos estos cuentos que en realidad eran unas cosas mucho más siniestras en sus originales, que tenían unos elementos muy diferentes, pero que igual no alguien como yo se vino a enterar mucho después y yo ya tenía otra conciencia totalmente diferente, pero creo que eran cuentos que desde esa parte siniestra trataban de dar una moraleja o sea, como de implantar un miedo, o sea, como de tratar de poner el instinto de supervivencia o sea, de una manera mucho más presente dentro de la mente de los niños, porque además eran épocas que eran mucho más inseguras, eran épocas en las que en realidad los niños como los conocemos ahora, la imagen que se tiene ahora de los niños, que se tiene de proteger a los niños, de cuidar a los niños, de todas estas cosas, es una imagen muy reciente. Antes los niños eran simplemente unas criaturas más y en el momento en el que tenían suficiente fuerza entraban a aportar como mano de obra o como otras cosas y entonces como que no sé, por mucho tiempo los niños tuvieron que defenderse solos, los niños tenían que defenderse solos y no sé, entonces como que los mensajes eran totalmente diferentes, entonces por ejemplo Caperucita Roja era una historia en donde una madre le enseñaba a su hija cómo defenderse sola. Era una historia en muchos términos bastante feminista, en donde se hablaba de un matriarcado, en donde Caperucita tenía que ir a llevarle unas provisiones a su abuela y en medio de ese camino aprendía cómo lidiar sola con la realidad. La imagen del lobo podía ser cualquier cosa, podía ser una bestia realmente hablando de un animal o podía ser también la figura de un hombre o podía ser la figura de cualquier cosa amenazante, pero en realidad lo importante de esa historia era el hecho de una madre enseñándole a su hija cómo tenía que defenderse sola en el mundo. Después, obviamente, como digo, todas estas historias cambiaron. Pero aún así, todas esas historias con sus tonos sangrientos, con sus tonos siniestros, creo que cumplían ese propósito y este cuento en específico del niño furioso no le encuentro ningún propósito. O sea, creo que simplemente es siniestro por el hecho de ser siniestro. Y sí, comencé el capítulo diciendo que a mí las cosas siniestras y las cosas de terror me gustaban mucho y creo que las historias que más les gustan a los niños terminan siendo las que los asustan un poco siempre. Las que les hacen sentir como esa emoción extra, las que les hacen sentir como unos escalofríos dentro, creo que son las que más se recuerdan en medio de todo y creo que a niños como a mí eran las que más nos gustaban. Pero de esta sí, por favor, aléjenme. O sea, esa historia del niño furioso vemos que causó un trauma en David, que es lo que crea esta otra imagen mental que los ataca constantemente a lo largo del capítulo. Lo ataca a él cuando era niño, luego lo ataca a la parte niño de él cuando está con Sidney, o sea, como que todas estas personalidades y también vemos hacia el final del capítulo cuando el hombre de los ojos amarillos ataca directamente a Melanie y se están volviendo también mucho más poderosas a medida que David vaya
siendo más consciente de sus poderes y vaya siendo más poderosos, estas otras personalidades también se van a volver mucho más poderosas y van a empezar a presentar unos problemas mucho más claros y unos problemas mucho más presentes tanto para David como las personas que lo rodean, y creo que especialmente Sydney, que es la que tiene la conexión más específica con él. Entonces, sí, entonces sí, ya hablamos de que la desesperación y el miedo son como los detonantes que han hecho que David manifieste siempre sus poderes. Entonces, después de que están tratando de mirar qué fue lo que pasó en ese incidente en la cocina cuando él hizo explotar todo, entonces ya Melanie dice: listo, tú no solamente tienes poderes psíquicos, sino que también tienes poderes telequinéticos, lo que quiere decir que puede manipular la materia, puede mover la materia, y además sabemos que también tiene poderes que de teletransportación, o sea, no solamente de él y las personas que son los que finalmente se manifiestan ahí, que hace que ellos estaban en la habitación esta de cristal y terminan en la sala de estar dentro de la casa a 300 pies, una cosa así de donde estaban. También sabemos que tiene ese poder, también tiene los poderes de transmutación, o sea, como que todavía ninguno sabe, o sea, ni ellos ni nosotros sabemos cuáles son las dimensiones reales de los poderes que tiene David. Pero entonces están ahí en esa instancia. David empieza a ver al hombre de los ojos amarillos, pero nos damos cuenta de que es algo que solamente puede ver él. Ni Melanie ni Tonomi pueden verlo. Entonces es, o sea, esa resistencia que se ha estado creando y que es cada vez más constante, y la que siempre Tonomi le está diciendo como: hey, David, no te resistas. David, no puedo entrar allá si te resistes. Y David siempre es como: no soy yo. Y como que ellos no le creían en cierta manera, o creían que de pronto era un miedo arraigado que había en David, o una defensa natural de David que hacía que no pudieran accesar a esas memorias. Como que se van dando cuenta de que hay algo más, de que hay algo que está bloqueando esas instancias y que está haciendo que el mismo David no tenga acceso a partes de su memoria. Entonces él está viendo, los ataca el hombre de los ojos amarillos, sucede la teletransportación. Entonces lo que deciden es que van a tomar un método diferente. También a lo largo del capítulo vamos viendo como todo lo que está pasando con Amy, la hermana de David, y cómo la están torturando, que si eran sanguijuelas eso que estaba en el acuario ese, y cómo ella también empieza a cuestionarse qué es todo lo que está pasando con David. Entonces vemos que los de la sección 3 la están interrogando y le dicen que dónde está David. Ella todavía sigue con la concepción de que David es esquizofrénico, entonces que él necesita sus medicamentos, hasta que como que le empiezan a decir cosas que hacen que ella empiece a dudar. Los sonidos que ella veía, o sea, las cosas que se movían solas cuando en la casa donde vivían, los sonidos que se escuchaban, dejar a David en el baño y encontrarlo afuera caminando, como todas estas cosas que en medio de todo me recuerdan como un poco a Constantine también. No sé si se acuerdan de esa película en donde Rachel Weisz interpretaba a una policía que tenía una hermana gemela, Isabel, que estaba dentro de un manicomio, porque las dos tenían acceso como a esas visiones del mundo sobrenatural que había alrededor de ellas, pero ella se quedó callada y dejó que solamente Isabel siguiera con eso, siguiera manifestando esas cosas, hasta que ella dejó de verla y por su negligencia Isabel quedó sola e Isabel se fue al manicomio. Entonces es una historia bastante parecida en donde Amy no tiene no tiene las mismas sensibilidades de David, o hasta donde sabemos no tiene los mismos poderes de David, no tiene nada de esto. Entonces pues ya no tenía manera de saber lo que le estaba pasando realmente a David, pero sí tenía una idea de que algo extraño estaba pasando, pero se quedó callada, dejó que David siguiera con las terapias, dejó que siguieran creyendo que David estaba loco, porque en medio de todo es una alternativa mucho más sencilla. Cuando uno no tiene control sobre este tipo de cosas, cuando uno no tiene acceso a estas otras dimensiones o a estos otros elementos que van más allá de lo que es la naturaleza de la vida tal y como uno lo conoce, lo más sencillo es como tratar de alejarse de todo eso, tratar de aferrarse a la normalidad de las cosas, y es lo que ella hizo. Ella como que trató de aferrarse a la explicación lógica de lo que estaba pasando. Es más sencillo
creer que el hermano está loco, que el hermano es esquizofrénico, que necesita ayuda psiquiátrica, a creer que hay algo sobrenatural o hay algo extraño, místico, mágico involucrado ahí. Entonces ella hizo eso, pero vemos que ella empieza como a sentirse culpable por eso, cuando le empiezan a decir como todas estas cosas. Perdón. Entonces, volviendo a David, le siguen haciendo más estudios. O sea, este hombre que también tiene como una manifestación de esta chica que era la que estaba persiguiendo a David y que la que terminó también salvándolo junto con Sidney y con Tonomi. Este hombre le sigue haciendo como unos experimentos o unos monitoreos en donde está tratando como ahora también de ver cuál es el flujo mental de David o el flujo de cargas dentro del cerebro de David, por medio de un fluido de contraste que le inyecta a él y empieza como a tratar de decirle cosas, y ahí entonces David se va a esa memoria de ese Halloween donde el perro se le escapó y donde vio al niño furioso, que fue como de pronto una de las primeras veces que realmente esta personalidad o esta imagen mental lo atacó realmente, porque pues le pidieron que fuera como a un momento muy estresante. Entonces vemos que ese estrés que le genera eso es lo que hace que de nuevo se manifiesten sus poderes. Entonces vemos a la personalidad de su amiga que empieza también a crearle un poco de duda. Entonces, que también es algo de lo que yo hablaba en el capítulo pasado, y son las intenciones reales que tiene Melanie con respecto a lo que está sucediendo. Entonces ella le dice como que si de verdad cree que Melanie es de los buenos, que los secretos de Melanie tienen secretos. O sea, como que empieza a ponerle esta semilla a David de que de pronto el entorno en el que está, a pesar de que aparentemente quieren ayudarlo, puede que no necesariamente sea eso. Y después nos damos cuenta de que sí, Melanie revela un poco más sobre sus planes y sobre su naturaleza real, en donde dice como sí, yo estoy ayudándolo a él porque él merece ser sano, él merece ser feliz, él merece ser estable psicológicamente, pero después yo lo quiero utilizar porque nosotros estamos en una guerra y estamos perdiendo. Entonces también nos introducen como esos elementos de eso, y nos introducen cuál es la relación directa de ellos con el ojo, que es con el tipo de los rizos que tiene los ojos extraños, que es el que siempre está tallando. Entonces nos dicen que el tipo que está haciendo los monitoreos a David y el esposo de ella crearon esas instalaciones hace 30 años, que es la voz de las instalaciones. O sea, es como el Jarvis de las instalaciones, que es la voz de todo eso, la voz de la cafetera, la voz que está que suena en los altavoces, la voz del elevador, como todo esto es la voz del esposo de ella, que lo crearon. Entonces fueron y empezaron a buscar gente para reclutar, para llevarlos allá, para tenerlos como en este espacio seguro, en este espacio de rehabilitación, hasta que encontraron a el ojo, que no era para nada como ellos, quería lastimar gente y terminó, quién sabe, de pronto probablemente lo que hizo fue traicionarlos, y eso provocó la muerte del esposo de Melanie, o provocó como, sí, yo estoy casi seguro de que eso fue lo que sucedió. Pero entonces me adelanté un poquito. David está en eso, empieza como toda esta cosa en la que él les está hablando a ellos, él es consciente de lo que está pasando frente a él, pero por alguna razón eso está pasando solamente dentro de su cerebro. Entonces, como dicen, como las terminales que controlan el habla dentro de su cerebro están activas, pero él está quieto. Entonces lo muestran a él así como un vegetal, pero en su mente él está hablando, y está hablando con su amiga y está viendo lo que está sucediendo. Entonces empieza como a estresarse más. Ella se transforma en la imagen de su hermana, que le dice como por favor ayúdame, me están torturando. Toda esta cosa empieza a estresarse más, empieza a ver como este temblor, empieza a ver toda esta manipulación matérica que le genera, que es como una explosión, como algo bastante destructivo. Si él no lo controla, entonces hace que Sidney vaya hasta allá, entre, y él logra integrar a Sidney dentro de otro de sus poderes, que es como una especie de proyección astral, pero no es una proyección astral en el sentido del Doctor Strange o sea, la proyección astral de que generalmente se conoce es que estamos en un
plano terrenal y existe además un plano astral, que es un plano espiritual, es un plano más allá de la corporalidad. Entonces generalmente cuando se habla de este tipo de proyecciones, lo que pasa es que el cuerpo se queda en este plano, pero el alma sale del cuerpo y va por el plano astral, y por eso es una proyección astral. Pero David también, el cuerpo se transporta. Entonces van con Sidney hasta el lugar en donde le están haciendo como todas estas preguntas a la hermana, toda la cosa, hasta que el ojo los ve, ellos se transportan y están de nuevo en las instalaciones pues en las instalaciones aparecen en el lago. Después es que hablan con Melanie le dice todo esto, entonces le dice que ya no pueden seguir más con el proceso, que ella sugeriría que se fueran con más calma, pero que eso no va a suceder. Entonces tienen que doparlo a él, no hasta el punto en el que esté inconsciente, pero sí hasta el punto en el que ellos puedan entrar y Tonomi pueda tener acceso total a estas otras memorias que son las que él no tiene acceso, generalmente por los diferentes bloqueos que se encuentran. Entonces vemos que ahí empieza a ver cómo empieza a crecer la duda de la parte de David con respecto a las intenciones de Melanie y pues o sea con todo esto de que ella la quiere utilizar a él, y también hay un conflicto inicial, un conflicto muy corto con Sidney porque o sea, ellos hasta ahora se están conociendo realmente. Entonces todas estas conversaciones que han tenido, todas estas instancias en las que los hemos visto y que se han estado enterando de la vida del otro, son bastante controladas. Cada quien dice lo que quiere decir, pero Sidney, al querer entrar dentro de la mente de él, va a poder ver todo crudo, va a poder va a poder ver todo sin censura. Entonces él tiene mucho miedo. Inicialmente pareciera que es un miedo a que de pronto esas otras imágenes mentales, en especial el hombre de los ojos amarillos, la lastime a ella dentro de este espacio mental de él, pero después nos enteramos de que en realidad es un miedo a que ella lo conozca, que ella vea las partes más negativas del pasado de él, cuando él era drogadicto, cuando él robaba cosas, cuando él hacía todo este tipo de cosas simplemente para conseguir más droga y para mantener el estado, pues o sea, el estilo de vida que llevaba en ese momento. Entonces es como, o sea, primero o sea, inicialmente nos lo ponen como algo protector, como que de pronto él la está tratando de proteger a ella, pero después nos lo ponen desde un lado mucho más emocional y mucho más humano, en el sentido en el que él no quiere que ella vea su lado negativo. Él no quiere que ella cambie su mentalidad con respecto a él por las cosas que él había hecho. O sea, como que él no quiere revelar todos esos defectos que hay. Entonces se profundiza la relación que hay con ella, porque ella le pregunta que si él la ama a ella, él le dice que sí es cierto. Entonces es como eso, o sea, es como está, o sea, en una relación de este tipo, en una relación amorosa seria, también se trata de eso, de convivir con los defectos de las otras personas, de la otra persona. Tratar de convivir con las cosas que de pronto haya hecho mal en el pasado, o las cosas que de pronto esté haciendo mal en el presente, y tratar de ir juntos hacia un camino en el que todas esas cosas negativas o todas esas cosas malas vayan mejorando con la ayuda de los dos, de uno de la mano del otro. Entonces ella finalmente lo convence de que la deje entrar, entonces lo cedan. Y es como mi parte súper favorita del capítulo, y es cuando estamos viendo esto, o sea, como que estamos viendo la escena en la que él está robando cosas, y él empieza a tener como visiones, o sea, como lo que decía Tonomi, una Inception ahí extraña, en donde es un recuerdo dentro de otro recuerdo, porque él estaba teniendo en ese momento el recuerdo de lo que pasó en la terapia. Y ahí es que nos revelan cuál es la conexión más profunda que hay entre David y Sidney ahora, porque Sidney puede empezar a ver cosas que están pasando dentro de la psique de David,
que ni Melanie ni Tonomi pueden ver. De pronto ahora Melanie también va a tener un poco más de acceso después de la experiencia que tiene más adelante, pero por el momento solamente Sydney tiene una conexión directa con David, o una conexión lo suficientemente fuerte con David como para poder ver estas cosas. Entonces empieza a ver la imagen de David comiéndose la cinta así como con sangre saliéndole de la boca. Después empieza a ver la grieta que se va abriendo donde van saliendo como estas manos, y se va con David niño. Sí, o sea, como con la parte que sigue despierta de la conciencia de David, de la mentalidad de David, se va con él, lo empieza a perseguir. Ahí es que ve a la escena de David teniendo sexo con la exnovia y la afecta mucho. Entonces después logra sacar a David y se van a esta parte en donde aparece la imagen que está acá, que súper, súper siniestra. Y como que se ve como, no, es como una parte súper de suspenso, súper de terror, en donde no sabemos en qué momento va esta imagen mental a atacarlos a ellos. Están tratando de buscar un escondite. Después aparece el hombre de los ojos amarillos. Ella trata de despertarlo a él y logra salir, logra despertarse, logra después despertar a Tonomi. Y después trata de despertar a Melanie, pero Melanie no se despierta. Melanie sigue como en este espacio mental en donde vemos que ella está como sigue explorando. Se encuentra en una escena en donde están la mamá y el papá de David, que los dos la voltean a mirar a ella, que también me recordó mucho a esa parte de Inception, como que cuando la mente se da cuenta de que hay intrusos ya no, o sea, ya no se puede escapar. Entonces es como hay un intruso, algo raro está pasando. Entonces ella entra, eh, abre el closet y encuentra el libro este, y se le cierra en la mano y le parte los dedos así re paila, y está el hombre de los ojos amarillos detrás. Y ella se despierta en ese momento con la concepción o sea, de que eso fue real, de que eso no solamente fue una memoria, de que eso no fue solamente fue algo mental, sino que eso fue real. Entonces dicen como Tonomi le está diciendo como no te preocupes, solamente fue una memoria, no te puede afectar físicamente. Y ahí es donde Sydney dice como la verdad, no creo que sea simplemente una memoria. Y David no se puede despertar y vemos que está confinado en un espacio mental en donde hay muchas voces alrededor de él. Entonces no sé si son, no sé, o sea, sigue siendo como la misma duda. Todas estas son personalidades de David, todas estas son manifestaciones de puntos diferentes de su personalidad que se manifiestan como en estas imágenes que lo acosan constantemente. No sé, de verdad de este capítulo me gustó mucho. ¿Qué más puedo decir? Eh, creo creo que como que lo fui diciendo toda medida que iba hablando de lo que sucedió. De verdad me gusta mucho cómo estaba avanzando esta serie. Este tercer capítulo fue genial. Espero que siga mejorando. Y entonces terminamos con eso. Terminamos con David atrapado dentro de su propia mente. ¿Y qué va a suceder ahora? O sea, ¿cómo lo van a sacar? ¿Van a tener que entrar a sacarlo, o él va a salir de una manera natural, o nos vamos a encontrar con el primer cambio exterior de personalidad de David? ¿Será que lo que se va a manifestar no va a ser David, sino el hombre de los ojos amarillos? ¿O será que lo que se va a manifestar no va a ser David, sino el niño furioso? ¿O lo que se va a manifestar va a ser su amiga? ¿Qué es lo que va a pasar? No sé, esta serie de verdad me gusta muchísimo, pero por el momento creo que no hay nada más que decir. Creo que ya lo resumimos todo, creo que ya hablamos en general de todo lo que sucedió. Y sí, o sea, creo que fue un episodio en el que de pronto la parte, no sé, lo que me gusta definir a mí generalmente como la parte filosófica no fue tan fuerte. De pronto, más que todo en esa instancia en la que hablaron David y Sydney, sino que hubo mucho más acción, nos presentaron mucha más información. Vamos conociendo más sobre los miedos de David, sobre el pasado de David, sobre las cosas que empezaron a crear como todos estos miedos que él tiene ahorita. Y nos están empezando a revelar más imágenes mentales dentro de David. Entonces eso me pareció súper interesante. ¿Qué va a pasar ahora con lo de la sección 3? ¿Qué va a pasar con Amy? Amy va, o sea, ¿qué
¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué va a pasar cuando ellos se reencuentren? ¿Él va a poder convencerla de que ahora está en un mucho mejor espacio? ¿O qué es lo que va a pasar? No sé, estoy muy intrigado por esta serie. Entonces, por favor, como siempre les digo, esta es solamente una parte de la conversación, que es mi opinión, son mis teorías y solamente se completa cuando yo sé qué es lo que opinan ustedes. Entonces, por favor, les pido que dejen todo eso abajo en los comentarios, qué les pareció este capítulo, qué les ha parecido la serie, qué les parecen mis teorías, cuáles son sus propias teorías, qué creen que va a pasar ahora, qué creen que va a pasar en el próximo capítulo. Por favor, dejen todo eso abajo, denle like al video, compártanlo con sus amigos y contactos a los que creen que les pueda interesar, suscríbanse al canal si son nuevos y continuemos con con la conversación también en las redes sociales, en facebook.com/no sabemos nada de 4 y en Twitter, en Instagram, en @no sabemos nada de. Yo soy Álvaro y nos vemos en la próxima oportunidad. Hasta luego.